Hola, vamos a continuar con los temas que nos ocupan referentes a la política criminal y en esta pequeña sesión hablaremos de los modelos de política criminal, pero concretamente del modelo del Estado liberal, que es el que nos interesa en el sentido o por la razón de que es el modelo al que mayormente se apega nuestro país. Esto obedece, por supuesto, a la forma de gobierno y a la organización que tiene nuestro Estado de Derecho, que se encuentra pues en este marco liberal, aunque algunos han hablado de que nos encontramos ya en una cuestión de neoliberalismo, pero por lo que hace a los modelos de política criminal, a pesar de que estos pueden ser muy variables, se han sistematizado con base en ello, en la organización estatal. Es por eso que nosotros nos enfocamos a este modelo que es el que mejor aplica, digámoslo así, para los seguimientos que se han dado en esta materia en nuestro país. Este modelo del Estado liberal se inspira en la ideología liberal, como la acabo de mencionar. Esto es el valor de la libertad y en términos de seguridad social se considera que está garantizado primero porque distingue entre la infracción y la desviación. Segundo, porque la limitación del alcance de la intervención estatal solamente se enfoca al campo de la infracción. Entonces, cuando hablamos de infracción nos referimos a cualquier violación a la ley. Ahorita vamos a ver que esta infracción a la ley puede venir por el área penal, en cuyo caso sería constitutiva de delito, o bien por el área administrativa, en cuyo caso se queda como una violación a la norma que no necesariamente o que de hecho no la vamos a comprender como una acción penada o sancionada por el derecho penal, es decir, no estaría tipificada como delito, aunque sigue siendo un hecho ilícito en el sentido más genérico del término. La parte más visible de este modelo del que estamos hablando se manifiesta a partir de la respuesta que tiene el Estado hacia la infracción. Y vamos a ver que hay diferentes variables que operan en este modelo: la variable penal, la civil, la administrativa y la de mediación. Tener en cuenta que estas variables son introducidas al modelo teórico por su creador, pero podríamos nosotros ya en un estudio científico, por supuesto, agregar variables, incluso variables de tipo interviniente, puesto que, como ya hemos mencionado con anterioridad, el fenómeno delictivo es multifactorial. Entonces, cuando analizamos sus causas y efectos y cuando esto lo colocamos en un ámbito de política criminal, pues debemos tener necesariamente en cuenta todas las variables, ¿no? Bien, por lo que hace a la variable penal, se refiere básicamente a los conceptos jurídicos clásicos, a las técnicas de derecho penal y procesal penal que se desarrollan tanto en las leyes nacionales como en los instrumentos internacionales. Concretamente, aquí en el caso de México estaríamos hablando de los códigos penales de las diversas entidades federativas, así como del Código de Procedimientos Penales nacional, que como sabemos hace poco tiempo se emitió esta regulación para ser aplicada en todo el territorio federal y desaparecen los códigos de procedimientos penales que antes existían en cada una de las entidades federativas. Esto con la intención de homologar el proceso penal y de seguir en la inercia de la modificación o de la actualización del sistema de justicia penal. En esta variante debemos tomar en cuenta las relaciones con las demás instancias administrativas, esto es, con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Por qué? Bueno, con el poder legislativo, por supuesto, encontramos todos los elementos legalistas de la política criminal, como son los que tenemos enlistados aquí. El principio de legalidad del delito y de la pena, no perder de vista que tanto el delito como la pena deben estar previstos por la ley. De ahí que se sigan aplicando estos clásicos derechos, estos clásicos principios del derecho penal, que son nullum pena sine lege, no hay pena sin ley; nullum crimen sine lege, no hay delito sin ley.
Para que existan estos dos elementos deben estar previstos en la ley. El principio de irretroactividad de la ley penal, que significa que no se pueden aplicar las leyes penales a hechos del pasado, ya que las leyes son creadas para regir en el presente y en el futuro, no así a hechos pasados, con la excepción que pues ya conocemos de que en una interpretación a contrario sensu, es posible aplicar la ley de forma retroactiva cuando ésta beneficia a su destinatario. En el ámbito de la ley penal encontramos también esta excepción que se deriva de una interpretación a contrario sensu, como lo acabo de mencionar, de la disposición constitucional contenida en el artículo 14. La interpretación judicial estricta de la ley penal, que lleva a que los órganos judiciales no pueden separarse de los principios legales. Esto es para darle certeza jurídica al proceso y por supuesto a las partes que se ven involucradas en el mismo, de tal modo que reine el imperio de la ley. El principio de legalidad está muy relacionado con esto porque va a ser la ley la que regule todo, tanto las conductas que están consideradas como delitos, excepciones, formas de aplicación, las sanciones y cada tipo de delito en particular, como todo el procedimiento desde su inicio hasta el fin, incluidas las instancias superiores. Entonces, todo ello deberá estar regulado por la ley. Y la tendencia a la liberalización del juez a través de las facultades que la propia ley le da para la interpretación del derecho aplicable, para la determinación del quantum de la pena, etcétera, pero no perder de vista que el juez tiene que seguir actuando con el o dentro del margen de la ley. En lo que hace al Poder Judicial, en este modelo se identifica por la protección del individuo por la ley frente a la arbitrariedad estatal. Esto es, la ley crea una protección, establece una protección para los gobernados para que no suceda esto, que el poder estatal actúe con arbitrariedad. Por supuesto, tenemos una serie de garantías que nos protegen frente a esa actuación arbitraria del Estado y una serie de dispositivos legales que constituyen una verdadera protección para el individuo. Otro punto que tenemos en relación con el Poder Judicial es el derecho jurisprudencial, que se compone de reglas que imponen las decisiones judiciales y que deben ser observadas. Como nosotros sabemos, una de las fuentes formales del derecho, la jurisprudencia. Y se considera al poder del juez penal singularmente amplio porque dentro del margen de sus actuaciones puede incluso, como lo sabemos, emitir órdenes de cateo, limitar la libertad personal de un sujeto, de un individuo y un largo etcétera, que tiene que ver con todas las facultades que puede tener un juez, intervenir comunicaciones, siempre y cuando lo haga, por supuesto, dentro de de los supuestos legales que le permiten hacerlo. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, vemos esta interacción sobre todo en el ámbito de las policías. Cobra especial importancia la regulación de la práctica policial porque este es un órgano, es decir, el órgano policial, cuya actuación es indispensable en el ámbito de la regulación penal por todas las facultades y por toda la interactuación que tiene con los órganos de derecho penal. Se relaciona también con el sistema carcelario porque hay que recordar que la aplicación de las penas es una facultad del sistema ejecutivo y que de hecho es en ese ámbito que se lleva a cabo toda la cuestión penitenciaria. Y esta concepción de la función y del papel de la policía es la típica del Estado de Derecho. Les mencionaba hace un momento la ejecución de las sentencias condenatorias. Se confía a las instancias ejecutivas. Es por eso que aparece una nueva relación del sistema penal con la administración penitenciaria. Resalta también este modelo otro punto que son las instancias médico-sociales. Se encuentran también dentro de la variante penal y se refieren a la posibilidad que existe para dos grupos muy identificables que son
Los menores y los enfermos mentales que lleguen a cometer una infracción, aunque en ocasiones se tratan según una variante únicamente médico-social, en muchos países se trata como una variante administrativa, justamente por la naturaleza que tiene esto. En el caso de nuestro país, ambos, tanto los menores como los enfermos mentales, son inimputables y existe un régimen de exclusión para ellos que se les aplicará en caso de que lleguen a cometer una conducta que se encuentre tipificada como delito. En el caso de los menores de edad, no les es aplicable el Código Penal, entonces se tienen que regular de acuerdo con las leyes especiales, en este caso, la Ley de Justicia para Adolescentes. En relación con las instancias sociales, nos referimos a la relación con el grupo social, es decir, el grupo se encuentra solamente representado por las instancias estatales y surge y se desarrolla a medida que el grupo social se aproxima al sistema penal. Esta es una dirección más moderna que se enfoca a la penal de integración social, es decir, la integración del grupo social a las prácticas o a las políticas de índole penal. Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? Generalizando nuevas formas que se orientan a vincular a los ciudadanos a la justicia penal. Tenemos aquí algunos ejemplos. La acción que ejercita un grupo privado en el ámbito penal o cuando el mito social participaba en la ejecución de medidas de verificación o control acordadas en el proceso. Por supuesto, la participación del grupo social tendrá que estar de la misma forma regulada por la ley, permitida por la ley para que ésta se lleve a cabo. Es una tendencia que se puede identificar en algunos países y que se debe encontrar, como lo acabo de mencionar, en el ámbito de la ley. Por otra parte, tenemos la relación entre el sistema penal y la víctima. Aquí se expresa la idea de participación de la víctima, pero también supone que se produzcan ciertas consecuencias distintas de acuerdo con lo que el sistema penal permite o no a la víctima. Recordaremos que antes de la reforma al sistema de justicia penal, la víctima tenía una participación muy limitada dentro del proceso, puesto que toda su participación se realizaba a través de la intervención del Ministerio Público. En la actualidad ya no es así. A partir de la emisión de la Ley General de Víctimas en el año de 2010, además de todas las previsiones que vienen en el nuevo Código de Procedimientos Penales, la víctima tiene ya una participación directa dentro del procedimiento penal. Y esto ha abierto nuevas puertas para paradigmas diferentes en la participación victimal dentro de su proceso. Finalmente, la idea es que la ley debe tutelar los derechos de la víctima y debe velar porque finalmente se llegue a la reparación del daño. La variante administrativa, eh, estábamos anteriormente hablando de la variante penal, pasamos a esta otra variante que es la administrativa. Aquí nos vamos a enfocar a la respuesta frente a la infracción que deriva de la relación fundamental entre infracción y respuesta estatal, que es una rama administrativa de la variante penal. La administración goza de competencia para aplicar sus propias sanciones al infractor. De acuerdo con las concepciones clásicas del liberalismo, la administración se encuentra en una situación de subordinación respecto a la ley y, a su vez, es garantizada por la actuación del juez, pero se está perfilando la existencia de formas de represión paralelas que son independientes de la represión penal, como lo son las sanciones administrativas. Esto es muy importante de resaltar porque dentro del movimiento de despenalización de ciertas conductas, se ha tomado en consideración justamente que puedan ser sancionadas estas conductas ilícitas a través de una sanción administrativa y no a través de su tipificación como una conducta delictiva. Esto es especialmente relevante cuando tomamos en consideración que el derecho penal es un derecho de mínima intervención o de última ratio. Y en ese sentido debe ser tomada más en cuenta la posibilidad de que ciertas conductas se sancionen tan solo administrativamente. Esta variante se considera alternativa a la penal de modo específico y organizada y en consecuencia con mayor o menor nitidez de acuerdo con cada sistema jurídico.
Otra variante que también interviene en este modelo es la civil. Esta puede funcionar según la regulación ordinaria de los procedimientos de responsabilidad civil, pero también aparece bajo formas específicas. Puede tomar la forma clásica de un proceso civil o bien la fórmula del recurso de petición de indemnización al Estado, pero esto, además de que depende de las posibilidades de cada país, todavía se deben establecer sus linderos, se debe establecer qué dimensión real puede llegar a tener esta variante. En la actualidad, la variante civil en nuestro país tiene que ver más con la reparación del daño por la vía del procedimiento de indemnización por responsabilidad civil proveniente de un hecho ilícito, que como ustedes saben es independiente a la reparación del daño que se establezca como una parte de la pena. Esto es, el tener la vía penal para aplicarle la sanción correspondiente o la pena correspondiente al infractor, como que la víctima tenga la otra vía civil para buscar la reparación del daño. Y por último, la variante de mediación. Esta es una tendencia a introducir la mediación como una forma alterna de solución de conflictos en el proceso penal, sobre todo en la variante de indemnización o reparación del daño a la víctima del delito. No perder de vista que una de las grandes novedades de este nuevo sistema de justicia penal es justamente la que se refiere a los medios alternos y dentro de ellos la mediación. Hay delitos que son susceptibles de mediarse porque finalmente no son por supuesto los delitos graves, son aquellos delitos que solamente tienen una trascendencia para el ofendido, para la víctima, y que pueden ser susceptibles de una reparación, sobre todo en aquellos casos en que esa reparación es meramente económica, pues delitos patrimoniales, por ejemplo, que se cometen sin violencia. Entonces, en este tipo de situación, no sé, un fraude genérico de poco monto, etcétera, puede introducirse esta variante de mediación para resolver la situación que ha acontecido entre los sujetos activo y pasivo del delito y llegar a una solución satisfactoria para ambas partes y que además de alguna manera contribuye a la agilización del sistema, a la despresurización de los órganos jurisdiccionales, etcétera. La mediación tiene muchos beneficios, muchas bondades y se está todavía implementando, se está todavía explorando, pero se ha considerado como una variante muy importante en este ámbito de la justicia penal. Muy bien, pues estos son los elementos y las variantes de del modelo del Estado liberal. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.